Maravilloso es orar en unidad, en unidad. Te animamos, si ves que en algún área en tu vida necesitas la intervención de Dios, bueno, apoyate, pedí respaldo en oración con alguien, que alguien te ayude a orar. Y no es porque tu oración no sirva, pero la Biblia dice que cuando alguien se pone de acuerdo, con otro hermano, con otro hijo de Dios o hija de Dios, bueno, esa oración de acuerdo va a traer respuesta de parte del Señor. Que más la iglesia cuando se une en oración, amén. Cuando hay unidad en oración, Dios responde. Por eso la bendición de congregarse en el nombre de Jesús y orar, y orar. Si hay algo que sucede cuando nos reunimos en el nombre del Señor, primero que la iglesia nos inspira. ¿Por qué? Porque siempre hay un hermano, siempre hay alguien que ha sido bendecido y ese testimonio te inspira, levanta tu fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe es por el oír. Cuando oímos los milagros del Señor, oímos las obras de Dios, nuestra fe va en aumento. Por eso es tan importante siempre tener y practicar la comunión con nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que nuestra fe aumente. Recibimos la palabra, nuestra fe aumenta, amén. Y cuando tenemos fe es donde podemos enfrentar cualquier situación, cualquier conflicto. ¿Por qué? Porque vencemos en el nombre del Señor. Fe en su palabra. Y cuando oramos en acuerdo, tenemos la garantía de que Dios va a responder. Esta oración de esta mañana, Dios ya está respondiendo. Ya el Espíritu Santo está tocando los corazones y si hay alguien que necesita de Dios, ya el Señor está tocando ese corazón, dándole convicción de esa necesidad. Amén. ¿Cuántos creen esto? Dios está obrando. Gloria a Dios. Él obra con poder, con poder. La palabra de esta mañana es mes profético, mes de diciembre. Ya nos preparamos. ¿Cómo pasó el año, verdad? Pasó rapidísimo. Se pasó. No sé, a veces pienso en la palabra que dice, por amor a los escogidos, el tiempo como que pasa más rápido. Por amor, Dios, por amor a tu vida, a veces el tiempo pasa más rápido porque es lo que sucede en nuestras vidas en este tiempo. Por eso el tiempo pasa volando, como decimos siempre, y ya estamos despidiendo el año 2024. Pero sabemos que el año 2025 Dios tiene preparadas grandes bendiciones para sus hijos. Y es lo que vamos a declarar en esta mañana. Luego de compartir el mensaje, vamos a soltar palabras proféticas para diferentes áreas de nuestras vidas y para eso tenemos que estar preparados. Te va a ir bien en el nombre del Señor. Pero no es solamente ser optimista, es creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra, tomar la palabra. Así que vamos a ir al primer texto bíblico. No sé si me podés subir un poquito el audio acá, adelante. Dios se revela al pueblo que lo busca. Amén. Isaías 45:11. ¿Qué nos dice esta palabra? Miren qué importante es consultar con Dios. Dice, así dice el Señor, el Santo de Israel, el que lo formó. Dice, pregúntenme por lo que está por venir. Este es el desafío de Dios para nuestras vidas, que le preguntemos a Él, amén. Pregúntenme acerca de mis hijos. ¿Hay algún hijo de Dios acá? ¿Hija de Dios? Bueno. Y dice, y de la obra de mis manos. Así que primero tenemos que entender que Dios quiere que le preguntemos qué es lo que va a pasar. Señor, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida? ¿Qué es lo que va a pasar con tus hijos? ¿Qué es lo que va a pasar con la iglesia? Pregúntame, dice el Señor. Pregúntame a mí.
A veces uno consulta a tantas personas, ¿verdad? Consulta, por ahí nos fijamos en los medios de comunicación, buscamos información para saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Si alguno está con el tema de la finanza, capaz que pregunta, Señor, ¿qué es lo que va a pasar en el año 2025? ¿Cuál va a ser la tasa de interés? ¿A cuánto va a estar el dólar? ¿Cuál va a ser la inflación? Por ahí el que tiene comercio, negocio, dice, Señor, ¿qué hago el año que viene? ¿Me tengo que estoquear? ¿Tengo que invertir? No, ¿cómo hago? Bueno, ¿qué te dice el Señor? Pregúntame a mí. Pregúntame a mí. ¿Hay algún comerciante, empresario acá en esta mañana? Pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor. Los hermanos que tienen campos allá por Batán, Quinta, bueno, pregúntale al Señor cómo va a ser el clima el año que viene. Pregúntale en nuestras oraciones, Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Yo soy tu hijo y necesito que me guíes y saber, que me prepares. ¿Por qué? Porque Dios te dice, pregúntame a mí. Pregúntame a mí. ¿Tenés algún conflicto? ¿Tenés alguna decisión para tomar y esa decisión te causa incertidumbre? No, porque no sabés qué es lo correcto, cuál es su voluntad. ¿A quién le tenemos que preguntar? Al Señor. Amén. Señor, mostrame. Señor, guíame. Señor, mostrame porque necesito saber qué decisión tomar. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que Dios va a mostrar. Él es nuestra guía. Su Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Amén. Así que primero, el desafío del Señor para el año 2025 es que le preguntemos a Él. Si hay algo que te causa cierta incertidumbre, y a veces lo que uno escucha nos causa incertidumbre, porque hay diferentes... yo soy de mirar noticieros y veo y uno dice una cosa, el otro dice otra, y uno, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, necesito ir a la fuente correcta, al Señor. Él tiene las cosas bien claras, porque nuestro Dios es omnipresente, amén, es omnisciente, es omnipotente y es eterno, amén, no tiene ni principio ni fin. Por lo tanto, Él sabe lo que va a pasar mucho más adelante, lo que va a pasar mañana, el año que viene, el próximo. Él conoce todas las cosas. Por eso debemos consultarle a Él. Él sabe lo que va a pasar. Algunas cosas quizás no te las va a revelar, pero por una cuestión de que Él sabe por qué no te las va a revelar. Imagínate si te dice vas a vivir 5 años. ¡Ay, Dios mío! Al año 4, una desesperación. Sería terrible. No podés disfrutar. Entonces, Dios sabe todo. Dios sabe cuándo vamos a partir, cuándo nos vamos. Él conoce todo, pero algunas cosas no las va a dar a conocer. Pero aquella información que necesito del Señor, que Él sabe que es muy importante para mi vida y que me va a guiar a tomar decisiones en donde no voy a tomar decisiones erradas, Dios te va a guiar. Decile al que está a tu lado, pregúntale a Dios. Pregúntale a Él. Los líderes, los pastores, algunos hermanos que nos están acompañando, que son de dar consejo, de ministrar. Bueno, cuando la gente te plantea algún gran problema, lo primero que le tenemos que decir, ¿le preguntaste a Dios? ¿Oraste y le preguntaste a Dios? Porque por ahí uno se pone a dar respuestas sin antes decir, ¿y Dios qué te dijo? Porque por ahí no le preguntó, te pregunta primero a vos, que sos el líder, el ministro, pero a Dios no le consultó. Entonces, ¿cuál es la fuente? El Señor. Preguntale a Dios y Él te va a ir mostrando. Amén. Otra palabra para compartir. ¿Qué nos dice? Primero, pregúntenme por el futuro. Dios conoce el futuro. Dios conoce tu futuro. Amén. Él conoce tu futuro. Preguntale a Él. Pregúntenme por mis hijos.
Todos los que somos hijos de Dios, bueno, preguntale por tu vida, por tu familia, preguntale por la iglesia, los que tienen gente, que tienen hijos espirituales, tienen células, tienen gente que están pastoreando, bueno, Dios les ha puesto almas para guiar, preguntale acerca de sus vidas, preguntale porque Dios está interesado en enseñarte, en decirte, en guiarte. Pregúntenme por la obra de mis manos, por todo lo que Dios está formando, por la iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Es la obra de sus manos. Bueno, todos los que estamos interesados en que la iglesia sea edificada y crezca, a Él le debemos preguntar. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Él. Amén. Vamos a otra palabra. El apóstol Pablo manda a profetizar. Y dice 1 Corintios 14:1, esfuércense en seguir el amor. Amén. Es fundamental que nosotros crezcamos en el amor de Dios. Es muy importante. Tiene que ser nuestro esfuerzo, avanzar y crecer en el amor. ¿Por qué? Porque en este tiempo va a suceder algo diferente en la humanidad. La gente no va a tener amor, ni amor fraternal. La gente va a entrar en un estado de maldad tal que muchos ni aman a sus propios hijos. Y es lo que está pasando. Seguramente usted lo debe ver que hay gente que maltrata a sus propios hijos. Algo que es antinatural, que ni los animales hacen eso, pero algunos hasta le quitan la vida a sus hijos. Algo antinatural. Pero también habla en Mateo 24 el Señor, que dice que en estos tiempos, hablando de este periodo, dice, hablando de la iglesia, dice que por la maldad, en el mundo hay tanta maldad que el amor de muchos cristianos se va a enfriar. Qué terrible. Quizás hay alguien aquí que por diferentes razones, años en el Señor, pero el amor hacia el prójimo, el amor hacia Dios se está apagando. La religiosidad produce mucho eso. Están por delante los dogmas que el amor al prójimo. Y hay que tener cuidado de eso. Primero es prioridad crecer en el amor de Dios. Amén. Si estás viniendo a la iglesia y ya ves a los demás y te pusiste en un lugar de juez, los mirás a todos como de reojo y estás juzgando, bueno, es porque te estás enfriando en el amor. Hay que amar más. Hay que amar más. Como pueblo nos tenemos que amar más. Tenemos que tener amor por aquellos que están perdidos. No juzgarlos, no escandalizarnos, sino amar y orar porque la voluntad de Dios es salvarlos. Amén. Amor. Amor, necesitamos, entonces la iglesia ¿en qué tiene que crecer? ¿En qué nos tenemos que esforzar? En seguir el amor. Y ambicionen los dones espirituales. ¿Cuántos quieren dones del Espíritu Santo para sus vidas? Está muy bien. Esa debe ser nuestra ambición como hijo de Dios. Señor, quiero ser un instrumento tuyo, dame dones. Necesito dones para servirte, porque si no tenemos los dones del Señor sobre nuestras vidas, vamos a terminar intentando ser un instrumento de Dios, pero en nuestras fuerzas, con fuerzas humanas. Y la iglesia no se edifica con fuerzas humanas, con gente preparada en lo intelectual, pero sin el poder del Espíritu Santo. Dios quiere levantarte, Dios te va a usar, pero lo va a hacer con los dones de su Espíritu sobre tu vida. Amén. Por eso, ¿cuántos quieren dones? El Espíritu Santo lo va a impartir. Amén. Hay dones de Dios. Hay dones del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Pedile dones al Señor. La Biblia habla de una cantidad de dones. Más de 30 y pico de dones están en la Biblia, diferentes dones, diferentes capacidades para servir al Señor.
Y uno de los dones más importantes es el don profético. Y es el que vamos a soltar y ejercer en luego de la palabra. Todos nosotros, todos tenemos el don para profetizar. Porque ¿qué nos dice la Biblia? Sobre todo el de profecía. Y yo tenía un gran problema con porque cuando hablaba del don de profecía, me imaginaba a Elías, al profeta, a Eliseo. Me imaginaba a los grandes profetas y decía, yo estoy muy lejos de esto. Pero eso sería el oficio de profeta, que luego vamos a ver que hay gente que tiene oficio de profeta, hombres y mujeres que recibían de Dios palabra profética, aún de eventos que muchos de esos eventos todavía ni acontecieron. Era el don profético, hombres y mujeres de Dios que tenían don profético. Pero acá habla de que toda la iglesia, que tenía el oficio profético. Pero acá este pasaje habla de que toda la iglesia debe tener el don para profetizar. Amén. Tenés el don. ¿Y cómo lo vas a hacer? Aunque no tengas una visión, aunque no tengas una revelación, vas a soltar una palabra. Y que no va a ser una palabra, un delirio tuyo, sino va a ser algo que está escrito de parte de Dios. Es una palabra profética. Y es lo que vamos a soltar en esta mañana. Soltar palabra profética es soltar lo que Dios ya ha dicho, pero lo proclamamos. Eso se suelta en el aire y es ahí donde nuestras palabras tienen poder. Si hay alguien enfermo acá, tiene una enfermedad, bueno, tiene que profetizar que en el nombre del Señor va a ser sano. En el nombre del Señor en su casa siempre va a haber sanidad. Porque por la llaga de Cristo somos sanados. Es algo que está escrito, amén. No declaramos algo que creemos o nos parece, sino algo que está escrito. Y lo declaramos. Después hay algunos que profetizan, pero caen en el error de esa mística de decir cualquier tontería. De decir cualquier cosa y no es la idea. Y eso terminan bastardeando el don profético. Porque declaran cosas que les parece, pero no tienen sustento, la seguridad de que es algo que Dios quiere hacer. Amén. Es como si yo digo, yo profetizo que mañana voy a tener un helicóptero. Y Dios me mira y dice, sí, mira, ¿querés un helicóptero? ¿Y para qué querés un helicóptero? ¿Para qué? Porque a mí se me antoja volar, me gusta venir a la iglesia en helicóptero. Entonces imagínate, Dios debe decir, mira Señor, ¿quieren venir en helicóptero a la iglesia? Y me pone a mí en la obligación que vaya y se lo trate de comprar, de conseguir. Dios dice, todos los helicópteros son míos, pero no te lo quiero dar a vos. Porque también Dios vería mi intención. Porque por ahí el helicóptero que yo quiero sería por vanidad, por orgullo, para decir vengo en helicóptero, acá estoy. Un ruido bárbaro llegando a la iglesia. ¿Entiendes? Entonces hay razones que no hacen que no sirve profetizar cualquier estupidez. ¿Me entiende? No sirve. Y es lo que muchos caen en ese gran error y terminan bastardeando el don de profecía, el don profético. ¿Por qué? Porque es cuestión de soltar cualquier tontería. Y Dios nos dice, no es así. No. Lo que declaremos, lo que soltemos, lo que profeticemos, tiene que estar alineado con su palabra. Y es ahí donde esa palabra tiene autoridad. Y es ahí donde los demonios dicen, no, este profetiza de en serio, no profetiza estupideces. Es ahí donde tu palabra profética comienza a tener autoridad en el mundo espiritual. Es donde los demonios cuando escuchan que soltás una palabra, esa palabra tiene autoridad. Amén. Y esa palabra no va a volver vacía porque es palabra de Dios. Y Dios dice que su palabra nunca vuelve vacía, sino vuelve con un resultado, causa un efecto, produce un impacto en el mundo espiritual.
Por eso es tan importante que usemos el don profético. Usemos el don profético tomados de su palabra. Amén. ¿Cuántos quieren el don para profetizar? Lo tenés, está sobre tu vida. Hoy lo vamos a activar en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a soltar palabra para el año 2025. No por puro optimismo o porque algo nos parece, sino porque tenemos certeza en lo que está escrito. Amén. Certeza en su palabra. Gloria a Dios. Sí, Señor. Palabra profética. Jeremías, un hombre que fue llamado como profeta, la palabra del Señor, que tenía el oficio de profeta, ¿no? La palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Así nos ve el Señor, antes ya Él tiene el plan para nuestras vidas. Amén. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo respondí, ¿qué dijo Jeremías? Ay, mi Señor. A pesar de que Dios le dijo, antes te vi, antes te llamé, el profeta Jeremías dice, ay, mi Señor, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quieras que yo te envíe. Amén. Le dijo, no digas soy muy joven porque yo te voy a usar. Pero no le dice, no digas, no sé hablar. Se ve que Dios sabía que no sabía hablar Jeremías. Entonces, no digas, yo te voy a usar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven porque vas a ir a donde quieras que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. Y no tengas temor delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjense, sí, Señor, palabra para tu vida, para mi vida. Era joven, pero no le importaba a Dios. ¿Había una falencia en Jeremías? Sí, no sabía hablar. Quizás pasa lo mismo en tu vida. Cuando Dios nos llama, uno tiene temores en donde a Dios no le interesa porque no le importa tu juventud, tu intelecto, tus recursos. Dios te va a usar. Pero también uno a veces se da cuenta de que no llegamos, no podemos, no tenemos la capacidad. Pero también Dios lo va a resolver. Hay traumas que tenemos que no son reales. En el caso de Jeremías tenía un temor para que Dios lo levantara. Y era que era muy joven, pero Dios no era un problema para eso. Y después tenía otro problema, que no sabía hablar. Y Dios se daba cuenta de esto y también lo resolvió. Amén. Así que seguramente ante el llamado de Dios, ante el desafío del Señor para tu vida, cuando Él te dice te voy a usar, bueno, a uno se le cruzan ciertas cosas que no son reales, que no son obstáculos, pero uno las piensa y creen que ese es un problema. Y Dios te dice, no digas soy joven, yo te voy a usar. Pero también hay cosas que sabemos que están mal en nuestras vidas, que son un problema, y se las presentamos a Dios y dice, yo te lo voy a resolver. ¿Y qué hace Dios? Luego el Señor extendió su mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Gloria a Dios. Sí, Señor. En este año Dios nos va a usar, va a levantar a la iglesia, nos va a usar. Y Él va a pasar por arriba cualquier trauma personal que tengamos. Esas ideas locas que pensamos que nosotros no podemos ser un instrumento de Dios. Por alguna razón que solamente nos parece. Y Dios dice, no hay razón para que creas que no te puedo usar. En el caso de Jeremías la razón era que era muy joven. Pero Dios dice, ese para mí no es un problema. Yo puedo usar niños, jóvenes, ancianos.
Es más, puede usar hasta, si no hablaría una persona, haría que las piedras hablen, dijo en un momento el Señor. Es más, en un momento usó hasta un burro. El burro, Dios lo hizo hablar. Si hizo hablar un burro, ¿cómo no nos va a hacer hablar a nosotros, no? Para Dios no hay obstáculos. Y si hay alguna falencia en mí, Dios dice, no hay problema. Jeremías tenía el problema del habla. No sé si hablaba mal o hablaba malas palabras o era mal hablado. Dios fue y tocó la boca de Jeremías y solucionó el problema. Resolvió el problema. Querido hermano, para soltar palabra no hay obstáculos de parte de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu falencia? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es aquello que crees que puede ser un obstáculo para que Dios te levante? ¿Una barrera para que no seas un instrumento de Dios? Bueno, eso déjalo en las manos del Señor, porque Él pone su mano y Él lo resuelve. Él resuelve aquello que sabés que está mal en tu vida. Él tiene la capacidad de corregirlo. Solamente ponete en sus manos y Él hace la obra, porque la obra es del Señor. Amén. La obra de sus manos es de Dios. Encomendásela a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a otra palabra. Primero, entender que Dios siempre habla. Siempre habla. Dios nos habla. Dios siempre tiene un mensaje para nuestras vidas. Estar atentos a su voz. La voz de Dios actúa de diferente manera en nuestras vidas. No es que siempre tenemos que estar atados a una manera en que Dios habla, sino estar dispuestos a recibir de su voz, de su mensaje, de la forma en que Él quiere hacerlo. Y en esto tenemos que tener preparado nuestro corazón para recibir su palabra. Pero hay algo que debemos tener bien en claro, es que Dios siempre habla, que Dios te va a hablar, que siempre Él tiene una palabra para tu vida. Amén. Siempre Dios habla. Muchas veces el gran problema es que uno escucha tantas voces, tantas opiniones, tantos ruidos, tantas frecuencias nos rodean que no damos lugar a que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Como dice la palabra del sembrador, los cardos, los espinos hacen que la palabra de Dios se apague y no dé lugar a ese crecimiento y tenga fruto. ¿Por qué? Porque hay muchas voces que pueden superponerse ante la voz de Dios, pero Dios habla. Y tengo que tener esta certeza como hijo de Dios. Soy su hijo y Dios me va a hablar. Amén. En este tiempo Dios te va a hablar. El Señor te quiere hablar. Hay una palabra para tu vida. Abrí tu corazón. Preocupate en estar sensible a su palabra. Sacate de encima todas esas voces que quizás muchas veces hasta juegan en contra, atentan contra tu vida espiritual, atentan contra tu fortaleza, contra tu fe. Y empezá a estar atento a la voz de Dios. Amén. Pero Dios habla. Diga conmigo, en este año 2025, Dios me va a hablar. Y yo me dispongo a recibir su palabra. Abro mi corazón a recibir su palabra. Gloria a Dios. Para esto tenemos que tener el corazón preparado para recibir su palabra. Sé que en esta mañana Dios está hablando. Dios está hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, y esta es la certeza que tenemos todos los ministros, todos los líderes, todos los pastores, cuando proclamamos su palabra, sabemos que su palabra nunca vuelve vacía. Llega a corazones y esa palabra va a traer fruto. Amén. Prepara tu corazón porque Dios habla.
En este tiempo, más que nunca, porque Dios está interesado en levantar una gran cosecha, Dios va a levantar a un pueblo poderoso, un ejército de hombres y mujeres que escuchen la voz de Dios y la proclamen, la declaren, amén. Porque el reino de los cielos está cerca. Dios habla. Segundo, Dios siempre santifica. Dios siempre santifica. A Jeremías, Dios le tocó su boca y su boca fue transformada. Dios puso las palabras de él en la boca de Jeremías. No sé si sacó lo que tenía que sacar. No sé si Jeremías cambió en su forma de hablar, pero sí tenemos la certeza que a partir de ese momento Jeremías cuando hablaba palabra de Dios. Hablaba palabra de Dios. Y cuando uno lee el libro de Jeremías, vamos a encontrarnos que este hombre, más de una vez hasta recibía presiones del rey, de los gobernantes, y le decían de otros profetas, tenés que profetizar tal cosa. Y Jeremías decía, yo voy a profetizar lo que Dios me dice que profetice. Yo voy a decir y hablar de lo que Dios me dice que tenga que hablar. Amén. Más allá de las presiones, más allá de las dificultades. Gloria a Dios. Era un hombre que estaba santificado por el Señor. ¿Por qué? Porque Él puso palabras en su boca. Y en este tiempo, queridos hermanos, Dios necesita levantar una iglesia que hable lo que Dios dice que hay que hablar. No hablar para quedar bien, no hablar para recibir aplausos, no hablar para tener fama, no hablar por intereses, sino simplemente hablar y decir lo que Dios quiere decir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y en esto Jeremías fue un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque más de una vez estuvo hasta encarcelado. En un momento lo tiraron en una cisterna. Mucho tiempo ahí, porque profetizaba cosas que a los demás no le gustaban, que a la gente no le agradaba. Es más, iba como en contra de la corriente, porque había un montón de profetas que vivían profetizando bienestar, prosperidad, riqueza, y que todo iba a ir bien, y en realidad Dios decía y tenía otro mensaje, que se venían tiempos de tribulación. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba apartado de Dios. Amén. El pueblo estaba buscando a otros dioses, estaba adorando a otros dioses, había idolatría, había corrupción. Y entonces Jeremías era el único profeta que profetizaba aún ante los gobernantes, diciendo que las cosas no se estaban haciendo bien. Amén. Queridos hermanos, en este tiempo tenemos que proclamar lo que Dios ponga en nuestra boca. Y eso es santidad. Amén. Apartados para declarar la voluntad de Dios, no para quedar bien con nadie, simplemente para hablar de que el reino de los cielos se ha acercado y quiere bendecir aquí en la tierra. Amén. Nada más. Después, si hay resultados, gloria a Dios. Si te aplauden o no, no importa. Proclamá la palabra del Señor. Proclamá la verdad. Amén. Entonces, es ahí donde el Señor actúa y para eso nos santifica. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No sos santo por méritos personales. Nadie es santo en la iglesia, en el pueblo de Dios, por méritos personales, por nuestras obras. Dios nos santifica por medio de su sangre. Amén. Por eso, si hay algo en tu vida que tenés que resolver, que sabés que está mal, presentarte delante del Señor y decirle, Señor, limpiame con tu sangre bendita. Señor, me presento. Nosotros cuando estamos aquí antes de ministrar, nos presentamos delante de Dios. Señor, vamos a servirte, nos consagramos, limpianos. Si hay algo que está mal, limpianos.
limpianos, limpia toda falta, todo pecado, santificanos. ¿Por qué? Porque somos santos por medio de la sangre de Cristo. Dios nos limpia. Y así hay un pueblo santo, santificado, sin mancha, pero no por mérito personal. La iglesia no tiene méritos para santificarse en sus fuerzas. No intentemos vivir de esta manera, sino vivamos bajo la sangre de Cristo. Bajo su sangre Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Dice que por medio de su sangre somos todos justificados. Amén. Y justificación es más que perdón de pecados. Justificación es Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Gloria a Dios. Esto sí es para aplaudir. Yo sé, porque cuando uno suelta esta palabra, muchos dicen no puede ser. No puede ser. El religioso no acepta la redención. No puede creer que uno suelte esta palabra que Dios te ve como si nunca hubieses pecado. El religioso dice algo hay que hacer. O hay que pagar algo, o hay que hacer algún sacrificio, algo. Algo hay que hacer porque no puede ser que Dios me vea así como si nunca hubiese pecado, justificado. Por medio de su sangre somos justificados. Por eso, queridos hermanos, estamos aquí adorando a Dios y dándole la gloria a Él, porque realmente el sacrificio lo hizo Él. Él nos justificó. Él nos justificó. No intentes hacerlo en tu fuerza porque vas a cumplir, vas a convertirte en una persona dogmática, atado a un montón de reglas, como viven muchas personas. En los tiempos de Jesús, Jesús se enfrentó a esto, gente que prácticamente no usaban el día de reposo, el día de descanso, no usaban zapatos pesados porque decían que no tenían que transgredir la ley. Entonces, en el día de reposo ni caminaban, nada. ¿Por qué? Porque así creían que iban a ser más santos. Por eso a Jesús en un momento lo confrontan y dicen, no se lava las manos, no es santo. ¿Por qué? Porque para ser más santo ellos intentaban, se bañaban continuamente, se lavaban, porque enseguida se sentían impuros, contaminados, y no había forma. Tenés que ir abajo de la ducha todo el día. No podés ni salir. No hay forma. No lo intentes porque no hay forma. Entonces Jesús se enfrentó a este estilo de querer ser santo por méritos personales. Y no podían. Es más, en un momento le dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque andaban todo el día inmaculados, pero por dentro estaban llenos de rencor, de maldad, de envidias, de celos, de egoísmo, de violencia. No tenían amor, no amaban al prójimo. ¿Por qué? Porque se preocuparon tanto por esa santidad exterior que no sirvió para nada. Muchas veces los creyentes podemos caer en esta falsa santidad. Amén. Acudí a la sangre del Señor. Él siempre santifica. Esto es una muy buena noticia. Siempre. Lavate las manos y bañate todas las veces que quieras. Hacé, no sé, bien limpito o limpita, bárbaro. Pero lo que va a limpiar tu vida espiritual es la sangre de Cristo. Amén. También, ¿qué más hace el Señor? Dios siempre te levanta. Siempre. Dios siempre quiere levantar, y más en este periodo de la gracia. Dios no se ha levantado en esta mañana. Dios no duerme, pero para que usted lo entienda. Yo me levanté en esta mañana, usted también. Pero Dios no arranca el día conmigo pensando, a este hoy lo hundo. A este hoy lo hundo porque lo tengo acá. Dios no dice esto. Lo tengo acá. Dios no dice eso de vos. Hoy en donde arranque, ¡ta!
de salga. ¿Piensa así Dios? ¿Crees que piensa así? Dios dice, hoy lo levanto. Hoy levanto a la iglesia. La levanto. La levanto. Más, un nivel más de autoridad, un nivel más de fe. ¿Tiene razones para? ¿Tiene razones? Gracias que hoy se ha renovado su misericordia. Se renovó la misericordia sobre tu vida. Habría un montón de razones, pero no es así nuestro Dios. Nuestro Dios quiere levantar a la iglesia. Y Él lo dice, la iglesia de este tiempo va a ser una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa. Por eso sacate de la mente cualquier idea de que Dios te quiere mandar bien abajo. Dios te quiere sacar de ese lugar. Quizás si estás abajo puede haber un montón de razones, pero no es la voluntad de Dios. Dios te quiere levantar. Dios quiere levantar a la iglesia. Nosotros somos la sal, somos la luz y nos pone en alto. Gloria a Dios. Dios levanta. Dios levanta. Otra palabra, Dios siempre te libera. Si hay algo que te tiene atado, si hay algo que no te deja avanzar, crecer, es la voluntad de Dios liberarte de esa situación. Es la voluntad de Dios que esas cadenas se rompan. Es la voluntad de Dios que salgas y vivas en libertad. Dios nos libera. Dios nos libera. Dios libera a su pueblo. Y si hay algún cautivo, oprimido, con corazón quebrantado, dice el Señor que Él envió a su Espíritu. El Espíritu está sobre la iglesia para traer libertad. Para traer libertad. Aleluya. Sí, Señor. El Espíritu de Dios está sobre mi vida para traer libertad. El Espíritu de Dios está sobre tu vida para traer libertad. Por eso si ves a alguien atado, oprimido, cautivo, te va a usar Dios para levantar esta gran cosecha para traer libertad. Porque Dios libera. Dios libera. Gloria al Señor. Otra palabra. Vamos a soltar ya palabra profética. ¿Están preparados? 7 palabras proféticas. Ahora nos vamos a poner de pie, porque esto tiene que ver con tu vida. Tiene que ver con tu vida. El que está a tu lado no va a profetizar por vos. Él va a profetizar por su vida, por su casa. Ahora tenés que soltar una palabra profética que tiene que ver con tu vida. La certeza de lo que Dios va a hacer en tu casa, en tu vida personal, en tu ministerio, en tu salud. Palabra profética. Pero lo tenés que hacer con autoridad, con fe. No es leer unas palabras. Por eso decía al comienzo del mensaje, no es optimismo, no es simple optimismo. Es creer que lo que soltamos es palabra de Dios. ¿Cuántos tienen esta certeza? Por eso está el versículo bíblico. Fíjese, dice más, el herido fue en nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Qué vamos a proclamar y profetizar para el año 2025? Que vamos a tener salud. Amén. Así que declare conmigo en el nombre de Jesús, Señor, conforme a lo que está escrito, profetizamos que va a haber salud en mi vida y en mi casa, en el nombre de Jesús. Y esta palabra también, suelto para toda la iglesia, para todo tu pueblo, salud para todos tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Primer palabra profética.
Apropiate de esa palabra. Amén. Sobre la familia. ¿Cuál es la voluntad de Dios y qué palabra vamos a soltar? Génesis 28:14. ¿Qué te dice el Señor? Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Amén. Va a ser bendecida tu familia y por medio de tu familia muchas familias van a ser bendecidas. Así que levantá tus manos y profetizá conmigo, con más fe. El de salud estuvo medio ahí, No es que me ponga en juez, pero a algunos les falta la convicción de que yo le creo a la palabra. Le creo, hacelo con valor, que esa palabra se escuche en el mundo espiritual. Tiene que ser con contundencia. Amén. Con contundencia. Diga conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo profetizo que mi familia es bendita, está bendita. En el nombre de Jesús, toda mi casa, todo mi hogar, cada integrante de mi casa está bendecido, está bendecido. Y esa bendición se extiende a todas las familias que me rodean. Ahora, en el nombre de Jesús, profetizo que en el año 2025 mi hogar y mi familia vive bajo tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Sí, Señor. Tercer palabra profética. Las bendiciones de Dios, dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Tercer palabra profética. Todo lo que yo haga está bendecido. No sé a qué te dedicas, pero lo que hagan tus manos, lo que hagas, está bendito. Amén. Está bendito. Todo está bendito. Todo. Tenés un auto, está bendito. Tenés un negocio, está bendito. Los muebles de tu casa están todos benditos. Todo. Lo que haces. Tenés la panadería, el pan que fabricás, bendito. Tenés las quintas, lo que produce la tierra está bendito porque lo tocan tus manos, pasa por tus manos. Sos contador, bueno, los balances que haces están bendecidos. Cree eso porque es palabra de Dios, todo está bendito, todo, porque estamos bajo su bendición. Y vamos a profetizar que en el año 2025 todo va a estar bajo su bendición. Nuestra vida totalmente bendita por el Señor. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, declaramos que estamos bajo tu bendición y profetizamos que el fruto de nuestras manos, el fruto de la tierra, que todo lo que producimos, que todo lo que tocamos, que todo lo que tenemos está bendecido en el nombre de Jesús. Y así será, Señor. En el nombre de Jesús. Yo declaro y profetizo que el fruto de tus manos, el fruto de mis manos, está bendecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. En el año 2025, lo que voy a decir es difícil de digerir, pero Dios ya sabe los pecados del 2025 tuyo y mío. Ya lo sabe, ya sabe. No te lo dice para que no te sientas mal, pero ya lo sabe. Pero ya Él murió por nuestros pecados futuros. El Señor murió en la cruz y pagó la deuda por el pecado futuro, no solamente por el pasado, por el presente, sino por el futuro. Quiere decir que para el 2025 ya tu deuda está saldada. ¡Aleluya! ¡Qué gran misericordia!
¡Qué gran misericordia! Porque Él paga una deuda, arriesgándose de las cosas terribles que podés llegar a hacer. Pero Él ya la pagó. Y eso es una gran misericordia. ¿Pagarías la deuda de un amigo sin saber en qué deuda se va a meter? Yo no. No le diría a nadie, gastá que yo me hago cargo. No. Pero Dios lo hizo. Dios se arriesga, nos ha redimido y hay redención para el año 2025. Así que levanta tus manos al cielo. Padre amado, te doy gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu gran amor. Declaramos tu palabra, la palabra de Zacarías, Señor, que Él nos va a limpiar de todos nuestros pecados e impurezas. Señor, y profetizamos que para el año 2025 va a haber redención para mi vida, para toda mi familia y para la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria. Amén y amén. Sí, Señor. Redención completa, sin deuda. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Esta seguro que le va a gustar. Prosperidad. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, lo que hemos profetizado, y así como prospera tu alma. Amén. Nuestro interior está rebosando. El Señor prospera en nuestro interior. Siempre, desde el momento que tenemos a Cristo, la primera experiencia es que somos renovados en nuestros corazones, transformados, nuestro espíritu recibe vida. Pero también Dios quiere que prospere todo aquello que te rodea. Está garantizado por Dios. Y en el 2025 vamos a prosperar en todo. Amén. Levanta tus manos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nos tomamos de esta palabra y la soltamos ahora. En el nombre de Jesús, declaramos que vamos a profetizar en todas las áreas. Cada uno de tus hijos va a tener calidad de vida. Cada uno de tus hijos va a tener paz, va a tener gozo, va a vivir en justicia. Su casa estará llena de amor y de bendición, porque somos un pueblo próspero. Y en el año 2025 esta palabra se va a llevar a cabo. No vuelve vacía, sino vuelve con una gran bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. No vuelve vacía. Ministerio. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Hay dones de Dios. Él imparte los dones por medio de su Espíritu, pero también hay oficios. Y todos aquí tenemos un oficio impartido por el Señor. Hay un oficio, pueden ser dos, pero al menos arrancá con uno. Empezá a activarlo. Hay un oficio. En este momento estamos usando el don profético, pero muchos van a ser levantados porque Dios levanta y va a haber oficios, nuevos oficios sobre todo el pueblo de Dios. Alguien que esté recibiendo también esta reunión en las redes, también Dios te va a levantar con nuevos oficios. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Aquí hay muchos oficios de apóstol. ¿Amén? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Amén. ¿Para qué? Hay un propósito, no es algo para beneficio personal, sino es para beneficio de la iglesia. Amén.
no es para que te hagas famoso y seas importante, sino para que la iglesia crezca. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia se levanta y se levantan oficios. Y creo realmente que en el año 2025 Dios va a levantar personas que hoy parece que solamente están entre medio de la multitud, pero se van a levantar nuevos oficios. Nuevos oficios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que van a servir para la edificación de la iglesia. Esto es muy personal. Quizás ahora sabés que hay algo en tu vida, pero no lo puedes decir porque no le puedes decir a uno, yo tengo el oficio de apóstol, porque va a decir, este es un agrandado. Yo soy maestro y todavía parece que no pasa nada. No importa, es algo muy personal. Si sabés que está, está. Lo que Dios te dice en este año se va a activar. Tu oficio se va a activar. Tu oficio, ¿sabés lo que el Señor puso en tu corazón? Tu oficio se va a activar. Por eso, levantá tus manos y en el nombre de Jesús, como iglesia, Señor, profetizamos, declaramos que en el año 2025 la iglesia se levanta y se activan, Señor, estos 5 oficios que son tan importantes para que tu iglesia sea edificada. Y mi oficio, mis oficios se activan ahora. Y en el 2025, ahora, Señor, van a comenzar a crecer. En el nombre de Jesús, profetizo tu palabra, porque soy un instrumento tuyo y soy parte de tu obra. En el año 2025 vas a usar nuestras vidas grandemente. Amén y amén. Muy bien. Dios te va a usar. Dios te usa. Cosecha. Y esta es la última palabra. Esta cosecha es donde todos vamos a ser parte. Dios va a traer una gran cosecha de almas. También una cosecha de bendiciones. ¿Qué es cosecha? Es el momento más lindo de todo el trabajo. Yo de campo no sé casi nada, pero por lo que escucho, cuando vos tenés que sembrar es donde invertís, donde trabajás y donde no ves un peso, sino al revés, donde gastás. Eso es lo que uno siempre escucha del tema del campo de la siembra. Es el momento del gran esfuerzo. La cosecha es donde se ve el resultado. Y creo realmente que aquí en la iglesia hay mucha gente que trabaja, se esfuerza, se ha preparado, ha estudiado y está en ese tiempo de siembra. Creo que en este año va a venir el tiempo en que se va a ver el resultado. Se va a ver el resultado en tu vida. Fuiste fiel, trabajaste, te esforzaste. Se va a ver el resultado, hermano. El tiempo de la gran cosecha. Pero no solamente en forma individual, sino las células, las casas de oración, sino cada red, tanto tiempo de esfuerzo, trabajo. Dios te dice, va a venir una gran cosecha. Para toda la iglesia, para todos los que nos están acompañando, diferentes líderes, pastores que han trabajado, han invertido, han sembrado, gastado muchísimo y no hay resultados, pero es el año de la cosecha. Es el año de la cosecha. Vas a ver un gran resultado. Pero también no solamente en lo ministerial, puede pasar en lo personal también. Trabajo, esfuerzo. Tantos años, este año se van a ver resultados. Confía en el Señor. Por eso vamos a profetizar esta palabra conforme a lo que dice Hechos 18, 9 al 10. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aleluya.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué era lo que sentía Pablo? Que estaba un poco solo en ese momento. Entonces, ¿qué le dice Dios? No tengas miedo, hay mucho pueblo. Ese pueblo todavía no se había acercado a él, no se había convertido. Mucho pueblo, pero había un pueblo que Dios sabía que había un pueblo, que estaba. Dios lo sabía. Los demás quizás el ojo humano no lo veía, Pablo no lo podía ver, pero Dios ya tenía mucho pueblo. Así es esta gran cosecha. Dios ya sabe todos los que van a venir a Cristo. Dios ya sabe todos los que van a acercar. Dios sabe la cosecha de bendición que vas a juntar en este año. Quizás todavía no se ve, pero el Señor te dice, no temas. Vas a levantar. Yo tengo preparada una gran cosecha. Levantemos nuestras manos al cielo. Padre Celestial, soltamos tu palabra porque tiene poder, Señor, confiando en ella. La misma palabra que recibió Pablo allí en Hechos es para nuestras vidas. Profetizamos, Señor, declaramos que se viene una gran cosecha en todos los géneros, Señor. Cosecha de almas, cosecha de bendiciones, en donde se ve la recompensa de tanto esfuerzo en la siembra, de tanto trabajo. Por eso, Señor, en esta mañana profetizo y me preparo para recibir esta gran cosecha. Como iglesia, Señor, preparamos nuestras vidas para servirte y levantar la cosecha de almas que se viene. En el nombre de Jesús. Levanto mi vida, Señor. Me preparo para un gran esfuerzo, para levantar esta cosecha de grandes bendiciones. Me preparo como hijo tuyo, Señor, y te doy la gloria. Y profetizo, Señor, que se viene una cosecha poderosa para todo tu pueblo en el año 2025. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios.